Buenas tardes, espero que se encuentren ustedes muy bien. Muchísimas gracias por asistir a esta videoconferencia. Yo soy Oscar Marino, soy vicepresidente del Jockey Club y en nombre del Jockey Club agradezco a Gonzalo Pereira de Olazábal, presidente de la Asociación de Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, y al embajador de la República del Perú, Peter Camino Canock, su tiempo y su esfuerzo para llevar adelante esta videoconferencia. Y asimismo agradezco muy especialmente a la doctora Carmen McEvoy por su muy apreciada participación para exponer sobre este tema tan interesante en este importante acto organizado por nuestras respectivas instituciones. Mi nombre es Peter Camino, soy embajador del Perú en Argentina. Quiero señalar en esta tarde que es un honor para la Embajada del Perú ser parte de este evento en la que una prestigiosa historiadora peruana, amiga además, la doctora Carmen McEvoy, nos va a hablar del significado del paso del Libertador en el Perú y el dilema del protectorado. Quiero señalar que esta conferencia le damos en la Embajada muchísima importancia porque además la enmarcamos en los trabajos, en las celebraciones realmente del bicentenario de la llegada del general San Martín en la expedición libertadora a las costas peruanas, un 8 de septiembre de 1820. Estamos justamente por comenzar esas celebraciones en el Perú, por lo cual creo que esto es una gran oportunidad para dar inicio a todos esos trabajos que se van a hacer, esas actividades que se van a realizar en el Perú. Y por ello yo quiero agradecer de manera especial a la Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo, a su presidente, el doctor Gonzalo Pereira Olazábal, y a todo el equipo de la asociación, en especial a Gustavo Cruzcolo, a Francisco Greter, por esta magnífica iniciativa que yo la enmarco realmente en el permanente trabajo que realizan, trabajo muy serio y profesional, siempre por mantener vivo el legado de San Martín en nuestros países, y por mantener siempre la figura del general San Martín, que como sabemos es la base de esa antigua, como perdurable amistad que existe entre el Perú y la Argentina. Quiero también agradecer al Jockey Club, a su vicepresidente que nos acompaña, al señor Oscar Marino, y saludar ese espíritu sanmartiniano que siempre muestra el club, tanto su directiva como sus miembros, y agradecer por todas esas actividades que realiza, que siempre se orientan a fortalecer los vínculos entre el Perú y la Argentina. Finalmente quiero agradecer a Carmen, que nos va a dar una conferencia el día de hoy, por su permanente disposición. Carmen, siempre estás presente en los momentos que tratamos de fortalecer nuestros vínculos a través de nuestra historia común. Muchas gracias. Hola amigos, bienvenidos. La asociación que presido cumple con uno de sus objetivos, que es evocar la figura del general San Martín. Después aclararé por qué fundamentalmente ese es uno de los principales objetivos. Antes que nada quisiera agradecer a quienes participan con nosotros en este evento tan particular y tan excepcional. Al señor presidente del Jockey Club, Miguel Crotosojo, al señor vicepresidente del mismo, Oscar Marino, y al embajador del Perú, país hermano, embajador, reitero, Peter Camino Canock. También a miembros de nuestra asociación y especialmente de la comisión, que mucho han trabajado junto a mí y a otros para que esto pudiera tener un resultado y una concreción excelente como la estamos viendo. Son los señores Gustavo Cruzcolo, Francisco Greter y Gonzalo Roca. Y la presencia de el señor jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, coronel Gonzalo Rodríguez Espada. Para ella es muy especial mi agradecimiento, porque luego aclararé por qué digo estas palabras.
también la del señor presidente del Instituto de Historia Militar del Ejército Argentino, general Rafael Barney, cuyo instituto tengo el honor de integrar. Al presidente de la Comisión de Tropa Técnica de Inteligencia, general veterano Guerra de Malvinas, don Mauricio Fernández Funes. Y a la señora María Sáenz Quesada, gran historiadora argentina. Al coronel José María Proti, ex jefe de nuestro querido regimiento, y al doctor Abel Albino, presidente de la Fundación CONIN, que se especializa en desnutrición infantil y que ha demostrado a lo largo de estos años una actuación excepcional. También a los participantes peruanos presentes, que veo aquí en la lista, hay realmente muchos de ellos. Al inicio he dicho que evocamos al general San Martín y agrego ahora por qué es la mejor fecha para hacerlo. Primero, estamos a unos días de que se haya cumplido el pase a la inmortalidad del general. 170 años se cumplieron. Y, por otra parte, estamos a menos de un año de que se cumpla el bicentenario de la independencia del Perú, que fuera proclamada por el general San Martín el 28 de julio de 1821. Luego asumiría como protector el 3 de agosto. Creo que sin duda es realmente la fecha más justa elegida. También quisiera mencionar cuáles son los principales objetos de nuestra sesión, pero seré muy breve. O sea, es la ayuda moral y material a la unidad y las actividades culturales que he citado. La ayuda moral en este momento es fundamental. ¿Por qué? Porque el regimiento se encuentra ayudando a los más necesitados, preparando y entregándoles comida y víveres en La Matanza y otros barrios populares. Por eso es que yo digo que mi saludo al señor coronel, que ha hecho un espacio para venir, es muy especial. Ahora me limitaré a decir que San Martín llega al Perú en una campaña anfibia, que demuestra que no solo conocía la terrestre, y que al desembarcar, lo que realiza en varios lugares y oportunidades, utilizará la acción psicológica y la inteligencia militar, como lo hizo en Chile, como lo hizo al cruce de la cordillera y desde Cuyo en Mendoza. A lo que hay que agregarle una cita de von Clausewitz. Hace hincapié en obtener lo que se llama el centro de gravedad, o sea, el apoyo de la población. Bien, ya nombrado esto, creo que debemos dejar en manos de la excelente historiadora Carmen McEvoy la palabra, pero antes debo leer su sensacional currículum. Es destacada historiadora en política intelectual y de la guerra. Entre su obra se destaca La utopía republicana, Ideales y realidades en la formación de la política peruana, Homo Politicus, Manuel Pardo y la campaña electoral 1871-1872, La guerra maldita, Domingo Nieto y su correspondencia 1830-1834, Guerreros civilizadores,
política y sociedad durante la Guerra del Pacífico. Así hay varios otros. En la actualidad prepara 2 libros colectivos. Uno sobre la expedición libertadora y otro sobre la matanza de los Cañas durante la Guerra Civil chilena en 1891. La historiadora es ganadora de la prestigiosa beca Guggenheim. Fue la primera embajadora del Perú en Irlanda. Es columnista del Comercio y profesora de Historia Latinoamericana en University of South Swansea. En la actualidad ocupa el cargo nada menos que de presidenta de la Comisión Consultiva del Bicentenario de la Independencia del Perú. Señora o doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy contenta, muy feliz, muy honrada por esta invitación y por ser, digamos, parte de esta conversación sobre el general San Martín, que finalmente se convierte en un referente regional, no solamente para los peruanos, pero para los chilenos y por supuesto para los argentinos, para los rioplatenses, cuando inicia, digamos, su expedición libertadora. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento, al embajador Cano, con quien tuvimos la oportunidad el año pasado estar en Buenos Aires, justamente reflexionando sobre este momento tan importante que se acercaba, que es el bicentenario de la expedición libertadora que pronto celebraremos. Tuve la oportunidad de ir al cuartel donde fui recibida por la Asociación de Amigos del Regimiento Granaderos a Caballo, y ahí realmente sentí la mística y esa fuerza que todavía permanece, digamos, de la memoria y de la épica que fue realmente el cruce de los Andes, ¿no? Que hasta la actualidad se muestra, digamos, como un ejercicio de fortaleza, como un ejercicio de estrategia militar, como un ejemplo de comando, ¿no? De comando militar. Entonces, realmente muy feliz de estar con ustedes y compartir, y justamente hoy día, que es un día muy especial porque se cumplen 199 años de la fundación de la Biblioteca Nacional, y que también tuvo como uno de los personajes que estimula, digamos, este proceso al general San Martín, junto, digamos, con un grupo de peruanos que también estaban esperando, digamos, una institución de esa categoría. Y justamente tengo acá el discurso, y es interesante, digamos, que hagamos esta reflexión en este momento tan difícil para el mundo, ¿no? Que es el momento de la pandemia, pero que al mismo tiempo este año fue un año muy difícil para San Martín en el Perú, ¿no? Porque es el año en el que, como muy bien se ha mencionado anteriormente, se está planificando la estrategia de la campaña, se va a realizar el desembarco, pero posteriormente las tropas chilenas y rioplatenses se van a encontrar con una epidemia, ¿no? Y van a tener que sobrevivir esa epidemia, hay muchísimos que van a morir, el general se también está infectado, ¿no? Entonces toda la contingencia que se vive en este año, ¿no? Que es un año tan difícil para la humanidad, pero que al mismo tiempo nos permite reflexionar en qué difícil fue este camino para la libertad del subcontinente. Entonces, 2020 y 1820 son años importantísimos para toda la región, digamos. Ahora, quisiera comenzar con, digamos, este discurso que San Martín pronuncia con ocasión de la inauguración de la Biblioteca Nacional, porque hay algunas palabras claves, hay algunas ideas fuerza que me van a permitir desarrollar mi argumento, y que es básicamente su intento como un general ilustrado, ¿no? Porque es interesante
digamos, San Martín es un militar, pero también es, digamos, viene con toda una impronta liberal. Él ha sido parte, digamos, de las campañas contra los ejércitos de Napoleón. Entonces él ha bebido, digamos, del liberalismo de la península, pero también ha bebido de las ideas de la Ilustración, ¿no? Entonces él tiene una faceta que es la faceta, digamos, de constructor, ¿no? No solamente, digamos, es el militar, sino es el constructor. Y en Lima, y ese, digamos, es uno de los puntos de mi reflexión, en Lima tiene esa oportunidad, ¿no? En Lima, digamos, él va a tener una agencia política, una capacidad de iniciativas que probablemente no las va a encontrar en otros lugares, ni en Santiago, ni en Buenos Aires, ¿no? Entonces Lima es un lugar especial donde él va a poder hacer quehacer político, ¿no? No solamente es la guerra, sino, digamos, es la construcción de una gobernabilidad para este ex virreinato, que todavía no es una república, va a ser un protectorado, y que él de alguna manera quiere custodiar el orden de este lugar, ¿no? Y voy a explicar cuáles son sus objetivos. Entonces, en este discurso que él pronuncia con ocasión de la inauguración de la Biblioteca Nacional y que va a ser publicado en la Gaceta de Gobierno de Lima, él habla de que la ignorancia era la columna más firme del despotismo. Y por eso que, digamos, la corona, España, había puesto trabas a la Ilustración americana, manteniendo el pensamiento de los habitantes de este continente de cierta manera encadenados. Y que él lo que pensaba era de que la única manera de, digamos, avanzar la agenda revolucionaria era proveer a estos pueblos con las luces, con el conocimiento, con la ilustración, con la capacidad de la perfectibilidad, como él dice, ¿no? Son pueblos que se pueden ir perfeccionando y ese es el mejor instrumento contra el autoritarismo y la tiranía, ¿no? Entonces esta apuesta ilustrada por la razón, por el conocimiento, por el orden, ¿no? Entonces él habla de que las bibliotecas son lugares que son como una especie de templos donde se puede conocer, donde se puede aprender, donde nace la ciencia, ¿no? La idea, digamos, del pensamiento científico, y que esto es la luz, ¿no? Como buen ilustrado, él antepone, digamos, la ignorancia como la oscuridad frente a la luz que te va a dar esta biblioteca, y que principalmente en la biblioteca lo que se iba a promover eran los derechos públicos, pero también la preservación de un cierto orden, ¿no? Entonces acá aparece, digamos, una palabra que se va a convertir en una constante en los años, o en el año, porque es simplemente un año, que él va a permanecer en el Perú, que es el tema del orden. Y el otro tema es la tolerancia y digamos, la discusión de temas filosóficos, ¿no? Es lo que él habla, y que todo principio de libertad necesita de la ciencia, necesita del conocimiento, y necesita de ciertas, digamos, reglas de conducta que él piensa se pueden desarrollar en una biblioteca, ¿no? Entonces es interesante que justo al mes de proclamada la independencia, él imagina un lugar que es una suerte de república de las letras, como habían pensado los ilustrados, en el caso de Eusebio de Llano y Zapata, ¿no? Que ve que la biblioteca, la universidad, son lugares, digamos, neutros políticamente, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de Bello, cuando él inaugura la Universidad de Chile y con la biblioteca al costado, tiene esa misma teoría, ¿no? Que hay espacios de tolerancia, hay espacios de respeto, hay espacios en los que se puede conversar. Entonces yo creo que San Martín, al llegar al Perú, ya ha pasado por casi todo. O sea, ha cruzado la cordillera,
ha visto la política facciosa, bueno, antes de cruzar la cordillera, ha visto la política facciosa de Buenos Aires, ha visto cómo las facciones se devoran mutuamente, lo mismo ocurre en Santiago, ¿no? Entonces, cuando llega al Perú, y esto es interesante, ¿no? Porque, digamos, él es un militar que tiene su propia agenda, ¿no? Que ha logrado autonomizarse de los poderes que de alguna manera lo han ayudado a iniciar su carrera, ¿no? Primero Buenos Aires, después Santiago con O'Higgins, pero digamos, él se va autonomizando y él va encontrando su propio camino. Y en este camino que él, digamos, que él va encontrando y él va definiendo, ¿no? Porque esto es interesante, ¿no? Verlo como un agente histórico, ¿no? Que va a cometer errores, como vamos a ver más adelante, pero que digamos, ha estado en el vórtex revolucionario, y como voy a ver más adelante, lo que él va a tratar de ver, si es posible en el Perú, algo que no logra, es gobernar a la revolución, ¿no? Que es el título de este libro fantástico de Marcela Ternavasio, ¿no? O sea, cómo se gobierna una revolución, cómo desmantelas, cómo desmovilizas, cómo convences a las personas, digamos, que ya terminó la guerra y que es necesario, digamos, llegar a ciertos acuerdos mínimos de gobernabilidad, ¿no? Y él está un poco adelantado, porque la guerra no ha terminado, como bien sabemos, el virrey se ha ido a la sierra, y van a tardar varios años para que termine, pero digamos, él ya está pensando en lo que sería una agenda posrevolucionaria, ¿no? Digamos, en una situación ya de gobierno y de administración. Y por eso que es tan importante la biblioteca, ¿no? Porque, digamos, para un guerrero, realmente, si la situación fuera diferente, sería más importante para él tener un cuartel o pensar en términos de, ¿no? Con los caballos, no, él ya está visorando, digamos, el tema del gobierno, el tema de las instituciones, ¿no? El tema de cómo institucionalizar a este ex virreinato para que empiece, digamos, a ser gobernado por la razón, por las luces, ¿no? Y por todo lo que él plantea en este discurso, que es un discurso muy temprano, ¿no? Es un discurso que es al mes, digamos, que él ha declarado la independencia, ¿no? Entonces, el profesor Rabinovich, por ejemplo, manifiesta de que a San Martín hay que verlo como parte, digamos, de estos militares liberales, ¿no? Y eso es lo que le da, digamos, a él un plus, digamos, en el sentido de que él viene de otro continente, es muy parecido al general Lamar en el Perú, que es, digamos, el presidente de la primera y al que él entrega el poder, ¿no? Es el presidente de la primera junta gubernativa. Lamar también ha estado en Europa, todo su entrenamiento, ha estado en el sitio de Zaragoza. Entonces estos militares vienen fogueados de guerras muy terribles, ¿no? En el caso de Lamar en el sitio de Zaragoza, digamos, es un embate de los franceses que demora meses, ¿no? Y al final, digamos, dentro de la ciudad que está sitiada, la gente se va a morir de hambre, se va a morir de peste, ¿no? Entonces, ellos van a ver situaciones realmente dramáticas. Y yo creo que eso va a ir modelando, digamos, una especie de desiderata en sus cabezas, que es la búsqueda de la paz. O sea, cómo llegar a la paz, ¿no? Son guerreros, pero al mismo tiempo están pensando de que esto se tiene que en algún momento terminar, ¿no? Y hay que comenzar a construir, hay que comenzar a proyectar, digamos, un sistema político, ¿no? Y en ese sentido, digamos, San Martín, así como se ha mencionado anteriormente, la guerra que se plantea para el Perú, y esto también es bien interesante para poder entender el desenlace de su proyecto, es una guerra de opinión. Es más que ser una guerra como la que se pelea, digamos, en Chile. La guerra en el Perú es una guerra de opinión, es una guerra en que él tiene una estrategia, ¿no? Él tiene una estrategia realmente
así como se ha mencionado, es un desembarco anfibio, es la llegada a Paracas, es la división, digamos, de la expedición en 2 columnas, muy bien pensado, una columna va a entrar a la sierra con Álvarez de Arenales, se va a movilizar y se va a activar a todos estos digamos, núcleos de guerrilla. Hay diarios, o está el diario de Roca, que es un diario extraordinario, en el que se ve la recepción que tienen, digamos, los argentinos, los rioplatenses, cuando van entrando a la sierra peruana, y son recibidos pues con música, con comida, con alegría, ¿no? Entonces hay toda una actividad en pro de los patriotas, de los revolucionarios, porque digamos hay un horizonte de libertad que cada comunidad, que cada aldea, que cada villa la va a ir traduciendo, digamos, dentro de sus propios términos, ¿no? Autonomía, política, capacidad de administrar sus propios recursos, su tierra, ¿no? Entonces, digamos, fue una idea realmente muy estratégica haber entrado a la sierra, porque la movilización en la sierra va a permitir, digamos, poner en jaque al virreinato. Pero por otro lado, él sigue por la costa, porque acá el objetivo más importante, que es un objetivo simbólico, es Lima. O sea, Lima es como Roma. O sea, Lima es una ciudad imperial. Lima es una ciudad que tiene los huesos de los mártires, de los santos, ¿no? Es un centro, es un eje cósmico, digamos, para la corona, ¿no? Entonces la captura de Lima, a pesar de no significar que es la captura de todo el Perú, tiene un valor, digamos, de proyección de la independencia, totalmente, que logra, digamos, copar las imaginaciones, no solamente de los patriotas en América, sino de España, ¿no? Capturar a Lima, capturar el bastión, como decía Bolívar, es el nudo del imperio. Entonces, digamos, esta campaña es una campaña sui generis, porque es una campaña en la que San Martín va a poner en funcionamiento diferentes estrategias, ¿no? Está la estrategia de activar, digamos, los núcleos guerrilleros, pero también está la estrategia de la opinión pública, de crear, digamos, lo que yo llamo un ambiente espectral en Lima, ¿no? Porque aparte se llega, digamos, julio es el invierno, hay niebla, y digamos está la niebla de la guerra, ¿no? Y la niebla de la guerra es todas las redes de espionaje, los periódicos, lo que llamaríamos ahora los fake news, ¿no? Que van a crear un desconcierto, van a crear una incertidumbre, y él va cercando, digamos, a través de estos psicosociales, llamémoslo como se les llama ahora, va cercando y va minando hasta que finalmente empuja al virrey a que deje la ciudad. O sea, ¿qué hubiera pasado si el virrey, digamos, decidía dar batalla? Probablemente no hubiera sido tan fácil para él, ¿no? Entonces ir minando a través de esta guerra virtual, de esta guerra comunicacional, de alguna manera va a crear en él una fortaleza política que no tiene. No hay una confusión, pienso yo, y eso lo podemos discutir. Hay una confusión de cuán fuerte es él, de cuán fuerte, digamos, es su ejército para imponerse en un país tan complejo, tan diverso, tan inmenso como es el Perú, ¿no? Entonces, esta guerra comunicacional le permite, ¿no? Junto con otras estrategias, le permiten tomar control de Lima, ¿no? Entonces, al tomar control de Lima, él tiene que imaginar un gobierno de transición, lo que llamaríamos ahora un gobierno de transición, un gobierno porque digamos, San Martín había sido socializado en que la república no era todavía conveniente para las excolonias. O sea, ya habían habido discusiones, digamos, en Buenos Aires, toda la idea de que se podía disgregar, ¿no? De que podía haber la anarquía, este fantasma permanente, digamos, que tienen
todos los revolucionarios, que hasta qué punto puedes avanzar sin que se desbaraten todas las fuerzas que después no puedas controlar. Entonces, esa es básicamente la pregunta, y acá la voy a hacer cuando él la plantea, digamos, cuando está en conversaciones con Alvear, porque ellos están, digamos, testeando, ellos están viendo cuáles son las posibilidades que tienen estos experimentos. Entonces, Alvear dice, 5 años de experiencia me han demostrado, y acá lo estoy citando, que este país no está en edad de gobernarse por sí mismo, ¿no? Entonces hay esta idea de que todavía, digamos, en América, especialmente en nuestra región, hay como una minoría de edad, o sea, hay como una especie de adolescencia, hay una incapacidad de abrazar estas nuevas instituciones republicanas, digamos, como es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Que ya están comenzando a imponerse como un modelo alternativo a las monarquías. Entonces, San Martín ha sido socializado en esas ideas, y probablemente las experiencias en Europa, las experiencias, digamos, en el desorden, en la anarquía, todo lo que va a pasar, anarquía entre comillas, ¿no? Porque realmente eran, digamos, movimientos populares los que comienzan a surgir en España para enfrentar las fuerzas de Napoleón. Entonces, todo eso los asusta como buen militar, que siempre está buscando, digamos, la disciplina y el orden. Y entonces es acá donde se hace la pregunta, ¿no? Más o menos por esos años, que es, ¿podemos constituirnos república sin artes, sin ciencias, sin agricultura, sin población y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos? Y acá se está refiriendo, digamos, al Río de la Plata. O sea, él está pensando en su propia experiencia. Y la respuesta es no. Entonces, ya es a partir de este momento que comienza a surgir entre muchos de ellos la idea de una monarquía, digamos, constitucional, ¿no? No es una monarquía al viejo estilo, autoritaria, sino es una monarquía moderna, quizás viendo el ejemplo de Gran Bretaña, ¿no? Como una posibilidad. Y también aparece en él, digamos, a pesar de que es un militar y es capaz de llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, ya probablemente por las experiencias que trae con él, consigo, la idea del acuerdo, de la negociación y del pacto, ¿no? Entonces, él lo dice, ¿no? La independencia no es inconciliable, o sea, podemos conversar, y lo hace. O sea, él trata, bueno, está dentro del trienio liberal, pero digamos, trata de llegar a conversaciones con las autoridades virreinales, digamos, trata de convencerlas, pero lo que pasa es que la independencia pasaba por la ruptura, y era algo, digamos, que un funcionario español no podía, digamos, ni aceptar ni firmar, ¿no? Porque fácilmente iba a ser destituido y si no ejecutado por hacer, digamos, algo contraviniendo los deseos del rey. Entonces, pero digamos, esta tendencia al pacto, esta tendencia a la negociación, que al mismo tiempo, digamos, puede permitir una situación que él dice que es el progreso, ¿no? Entonces él plantea, se pueden ofrecer emporios de comercio, relaciones fecundas, concordia entre los hombres, ¿no? Entonces siempre se ha visto, digamos, ¿no? A San Martín como el guerrero, como el estratega militar, como el que está, digamos, planteando incluso un cambio geopolítico en la guerra, no pasarla del Atlántico al Pacífico. Pero acá es el tema de la paz. Yo creo que es un tema que no sé si ha sido explorado, pero digamos en las cosas que yo he ido desarrollando y justamente para llegar al protectorado, él dice, prefiero la gloria de la paz a los honores de la victoria, ¿no? Entonces, ganamos los dos, ¿no? Tratemos de llegar, digamos, a un acuerdo, y es muy parecido, y por eso que ahora que he estado, digamos, trabajando, tratando de aprender más de la biografía de Lamarck, ¿no? De José de Lamarck, que es este otro personaje que podría ser la contraparte, digamos, de San Martín,
se va muy joven a la península, es formado, digamos, en uno de los batallones de élite en España, está en el sitio de Zaragoza, es prisionero de guerra de los franceses. Él viene con la misma mentalidad, ¿no? Él, bueno, llega al Perú como inspector del ejército, encargado de los castillos del Callao, y cuando la Serna se va lo deja a cargo, y no es una casualidad que San Martín digamos, lo perdona o lo acoge y le da el título de general, ¿no? Entonces, digamos, dos hombres que han venido de similares experiencias, que han abrazado el credo liberal, que deciden, digamos, ser americanos, que tuvieron en algún momento esta doble identidad hispana y americana, pero cuando regresan deciden, digamos, que su identidad es la americana, pero por sus previas experiencias o digamos, por todo lo que han recorrido de una guerra que no tiene, digamos, nada que ver con las guerras que se han peleado en América, y por eso que probablemente las mentalidades son diferentes, ellos apuestan por una negociación, por un acuerdo, ¿no? Y no es una casualidad de que en el momento que se entregan los castillos del Callao, lo que pide la MAR es el respeto por esos soldados. O sea, que esos soldados sean respetados, que se preserve su dignidad, ¿no? Y digamos, el honor, y que el honor militar esté por sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cultura ahí que ya, después de que, digamos, se ha llegado ya a completar la independencia, cosa que es una fantasía, porque la independencia todavía, digamos, no ha terminado, va a terminar en Ayacucho, pero que ya están pensando en una salida alternativa, ¿no? Y acá, digamos, entro a mi tema, que es el protectorado, ¿no? Digamos que el protectorado se plantea, y acá rompiendo con todos los juramentos y con toda la promesa que se le ha hecho a O'Higgins, ¿no? Porque, digamos, esto no estaba previsto, esto no era parte del libreto, ¿no? El libreto era independizar al Perú, pero el libreto no era crear un gobierno para el Perú. Y eso le va a crear después, posteriormente, una serie de problemas a O'Higgins, ¿no? Entonces, digamos, San Martín, por esa autonomía que él ha logrado, digamos, como un soldado que no tiene tanta conexión porque ha sido socializado en otro continente, con otras reglas de juego, logra hacer su propio proyecto, ¿no? Y viene de la mano con otro personaje que de alguna manera le va a trastocar el proyecto, digamos, por su desesperación, por concluir las cosas o por llevar, digamos, la construcción de este modelo a sus extremos, que es Monteagudo, que Monteagudo ya es un profesional de la política. O sea, que Monteagudo ha empezado su carrera en las republiquetas del Alto Perú, y que ha pasado de ser, digamos, un radical, un jacobino, a un moderado, en el sentido de que está también, tal como San Martín, promoviendo el modelo de monarquía constitucional. O sea, después de haber, digamos, planteado unas republiquetas más bien radicales, la revolución les va enseñando, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque, digamos, son personajes que van viviendo el proceso revolucionario en diferentes espacios, y hay una acumulación de experiencia política, y es ahí donde ellos, digamos, han ido aprendiendo por error-acierto. Entonces ellos han visto y han sido expertos, porque, digamos, a San Martín a San Martín no se le puede separar de las luchas facciosas. O sea, él las conoce, él sabe cómo manejarse, digamos, dentro de estas luchas facciosas en Buenos Aires, las luchas facciosas en Santiago, y él las ha logrado sobrevivir, él las conoce bien, ¿no? Pero él, digamos, pretende crear un sistema en el que se creen, digamos, una suerte de equilibrio entre todos los jugadores, ¿no? Entre todos los jugadores políticos, cosa que no lo va a lograr en el Perú, porque, digamos, va a chocar con políticos peruanos, con políticos que ya también tienen un entrenamiento
y que también quieren participar y que quieren ser, digamos, agentes de su propio destino político, ¿no? Entonces, el protectorado se convierte en una suerte de fórmula, ¿no? Una fórmula que puede ser, digamos, una copia del directorio porteño, pero que también tiene influencias francesas, y que básicamente es un gobierno, lo que llamaríamos ahora un gobierno de transición, ¿no? Es un gobierno que va preparando las bases, ¿no? Es una suerte de gobierno de facto, que va preparando las bases para lo que va a venir, pero no se sabe lo que va a venir, y es lo que se va a discutir en Lima, en ese año, digamos, decisivo, fines del 21, principios del 22, hasta que finalmente para julio del 22 ya se ha decidido, que los peruanos han decidido que lo que ellos quieren para ellos es un gobierno republicano, ¿no? Entonces, digamos, el protectorado nace de un acuerdo, y es un acuerdo entre este general, ¿no? Que desde el primer momento, ¿no? Y hay una serie de proclamas, ¿no? Porque lo interesante del proceso peruano es que Lima se ve inundada de una serie de papeles y de cartas, ¿no? Le manda carta a Cochrane, se distribuyen, digamos, cartas de O'Higgins entre la población, San Martín está mandando cartas a los habitantes de Lima, y en una de las cartas de los habitantes de Lima, que es bien interesante mencionar, él dice de que se les va a respetar su voluntad, ¿no? De que, digamos, hay cierto temor de que vengan estas fuerzas que pueden ser percibidas como invasoras, y que estas fuerzas invasoras van a imponerse, o sea, que van a imponer, digamos, un gobierno extranjero, ¿no? Entre comillas, todavía la palabra no estaba tan definida, porque era toda la idea de América del Sur, digamos que era el Río de la Plata, Chile y el Perú, pero que vamos a ver que en esta pugna entre monarquía y república, al final lo que va a comenzar a ir surgiendo, especialmente en Lima, es un nacionalismo, ¿no? Entonces, lo que yo planteaba, ¿no? Y esto a partir de este coloquio que tuvimos el año pasado sobre la expedición libertadora, es de que las respuestas que se dan, digamos, en el Perú a la expedición libertadora son muy localizadas, son focalizadas. O sea, mientras que, por ejemplo, en Piura, el trabajo de Elizabeth Hernández muestra de que para los piuranos, digamos, Cochrane y sus marineros son vistos como piratas, o sea que en su mentalidad, en sus recuerdos, ¿no? Un poco que esa es la manera como se están comportando, digamos, los marineros chilenos, están saqueando, ¿no? Hay otros lugares, como por ejemplo en el caso de Arequipa, que todo este laberinto que se va dando está permitiendo que se abran otros puertos, que entren otros comerciantes. En el caso de Tarma, en la entrada de la expedición de Álvarez de Arenales te abre todos los focos, digamos, revolucionarios. En el caso de Lima, que ya ha perdido poder, porque digamos el Estado colonial ha ido como implosionando en cámara lenta, ¿no? Desde digamos el bloqueo del Callao, desde la peste, desde la salida, desde el golpe de Estado, digamos, contra Pezuela, desde el surgimiento del gobierno de la Serna, o sea, todo está pasando simultáneamente. Entonces Lima ya no tiene ningún poder sobre el resto del país. Entonces se están, digamos, independizando diferentes provincias, y Lima quiere seguir manteniendo cierto poder, al menos simbólico, sobre un virreinato que siempre controló, o sea, que siempre controló desde el centro, ¿no? Entonces, es interesante la llegada de San Martín, la negociación con la élite, ¿no? Y en la élite están, pues, hay comerciantes, están, digamos, están las fuerzas católicas, están los curas, ¿no? Y con todos ellos se va a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es, y ahí está la proclama a los habitantes de Lima, es que yo los voy a respetar. O sea, yo voy a respetar la voluntad de los peruanos para que ellos posteriormente se den el gobierno que ellos elijan, ¿no? Y digamos, ese es el pacto.
Y el pacto es, digamos, en una ciudad que tiene una alta población esclava, el miedo es el desborde. O sea, el miedo es de que ante el vacío de poder, porque lo que ocurre, digamos, en ese momento en Lima es un vacío absoluto de poder, rápidamente, digamos, hay un recambio de poder. San Martín es popular, es recibido, digamos, por los sectores populares con aprecio, con simpatía, y es ahí donde se va a montar, digamos, este gobierno transitorio, que no voy a dar muchos detalles, pero tiene sus decretos protectorales, tiene su división, digamos, territorial. Pero lo más interesante del caso es de que, digamos, es un pacto en el que yo te doy el poder o yo te permito, digamos, que tú gobiernes, pero tu rol es protegerme. O sea, tienes que protegerme. Y en algún momento, ¿no? Y eso podría quedar para las preguntas, digamos, se va a endurecer el sistema de tal manera que comienza, digamos, una represión contra los españoles que están en Lima, muchos de ellos que han jurado también la independencia o que están simpatizando con la independencia y a los cuales se les va a secuestrar sus bienes. Y 10.000 de ellos van a ser deportados por Monteagudo, ¿no? Entonces, digamos, ya el pacto se comienza a romper, se comienza a resquebrajar, ¿no? Probablemente porque para Monteagudo era necesario, digamos, una especie de definición, de una definición política, ¿no? De que había, digamos, la posibilidad con 10.000 españoles de que esta situación se revirtiera con la presencia del virrey todavía en la sierra, podía regresar. Entonces había, digamos, y él como había sido un jacobino, como había estado, digamos, en las etapas más duras de la revolución, va a volver, digamos, a esos mecanismos para tratar de liberarse de unos potenciales enemigos, ¿no? Enemigos, digamos, de clase, enemigos ideológicos, y lentamente comienza a hacer su política, ¿no? Y dentro de esta política de Monteagudo, que tiene pues una serie de aspectos, tiene algunos aspectos como son el que mencioné inicialmente, todo el tema de la Biblioteca Nacional, el ornato de la ciudad, los monumentos, digamos, toda la parte visual, arquitectónica, ¿no? De lo que se quiere hacer de una ciudad que es básicamente un maquillaje, porque la misma, digamos, jura de la independencia tiene mucho, como muy bien lo ha visto Pablo, me parece que está por ahí Pablo Ortenberg, ¿no? Que tiene mucho, digamos, todavía de ceremonia colonial. Pero digamos, para el consumo, ¿no? Para todo el tema de la teatralización del poder, Monteagudo es muy activo, ¿no? En toda la parte, digamos, ideológica, en toda la parte de opinión pública, ¿no? Pero lo que comienza a ocurrir es un resquebrajamiento de esta alianza y también un resquebrajamiento en el núcleo político de San Martín, ¿no? Ya comienzan a haber discrepancias con Álvarez de Arenales, discrepancias con Guido, entonces ya se comienza, digamos, ¿qué es lo que ocurre cuando la guerra la paras? ¿No? O sea, la maquinaria cuando está moviéndose no está mostrando sus tensiones ni sus contradicciones, pero cuando tú paras a la maquinaria, los soldados comienzan a hacer sus demandas, por ejemplo, en el caso del trabajo fantástico de Gabriel Cid, ¿no? Digamos, la logia Lautaro, que no solamente es una logia, pero que él la ve como una maquinaria política que también está proveyendo de empleo. Entonces acá chocas, digamos, con los nativos, con los peruanos, que están viendo, digamos, que hay todo un reparto de puestos públicos, que están cubriendo los puestos, digamos, que los españoles que han salido con la Serna han dejado, ¿no? Entonces ya el tema de la administración del poder, el tema de los empleos, ¿no? El tema, digamos, de que para gobernar tienes que confrontar, ya no puedes llegar, digamos, a ese
a esa situación que San Martín veía como una posibilidad, ¿no? De que tú podías gobernar a la revolución, que tú la podías parar, que tú podías lograr ciertos acuerdos, y es como que se ha abierto en Lima una especie de caja de Pandora, ¿no? Y en esta caja de Pandora están los soldados impagos, están los aliados de primera hora que ya no son aliados, que están complotando contra ti, ¿no? Y hay una serie de situaciones que ya están creando fricciones y que son típicas de un gobierno que se inaugura. O sea, acá, digamos, está saliendo un sistema político y está entrando otro, y ese otro que está entrando, digamos, está cometiendo errores, no tiene el dinero suficiente, digamos, nosotros lo sabemos, digamos, acá en Latinoamérica, porque esto ocurre todo el tiempo y nos permitiría entender mejor, digamos, los dilemas, como digo yo en mi título, de este gobierno protectoral, ¿no? Y el primer dilema es carecer de fondos. O sea, el primer dilema es que encuentras una ciudad, digamos, quebrada, donde el virrey se ha llevado la caja, digamos, la caja fiscal y se ha llevado la máquina de hacer moneda. Entonces te ha dejado prácticamente sin nada. Entonces acá entra otro elemento que me gustaría discutir, que es tras todas las tensiones que se están dando de un ejército desmovilizado, de un ejército que, digamos, hay un documento muy bueno que es el Diario de las Ocurrencias de Lima, ¿no? Entonces Lima es una ciudad ocupada, ¿no? Entonces Lima es una ciudad donde tú sientes que hay un ejército, que es un ejército libertador, pero al mismo tiempo es un ejército extranjero, ¿no? Entonces es un ejército que se está moviendo, que está, digamos, durante las noches, está, digamos, cuidando que la población esté bajo control. Entonces, digamos, ya se sienten, cuando uno lee ese diario de ocurrencias, uno siente esta tensión que se está dando, digamos, a una población que no estaba esperando eso, no estaba esperando, digamos, un horizonte de libertad, un horizonte de autonomía. Pero entonces, no suficiente con todo esto que está ocurriendo, más el virrey, que, digamos, sigue, que comienza a golpear a los núcleos patriotas en la sierra, que comienza a reprimir, ¿no? Está la expedición de Carratalá, que comienza, digamos, a ir avanzando y a ir digamos, ejerciendo venganza, ejecutando, ahí vienen todas estas mujeres, María Parado de Bellido, las Toledo, tratando de impedir que pasen, digamos, las fuerzas represoras. O sea, la sierra ya se está perdiendo el control sobre la sierra. Entonces, y ahí en ese momento no se le ocurre mejor idea, y ahí también, digamos, a pesar de que San Martín va a salir a Guayaquil a la entrevista con Bolívar, justamente para ver por dónde va a buscar la ayuda militar para poder ya finalmente confrontar al ejército español, es ahí donde se propone, y acá voy a terminar, porque no sé cómo está mi tiempo, es ahí donde Monteagudo hace esta jugada de introducir en la Sociedad Patriótica de Lima, que es una institución que también ha sido fundada, digamos, por San Martín, por Monteagudo, pero también por Hipólito Unanue, por un grupo de patriotas, digamos, de que piensan que este espacio es un espacio de discusión científica, ¿no? Porque la Sociedad Patriótica de Lima se funda justamente para ver, ¿no? En esta nueva, digamos, en esta nueva posibilidad de crear algo nuevo, ¿no? No se sabe si es república, no se sabe si es monarquía, pero digamos, comenzar a proyectar, ¿no? ¿Qué tipo de economía, qué tipo de país, ¿no? Imaginar el país, algo que ya desde el Mercurio Peruano se estaba haciendo, ¿no? Desde el Mercurio Peruano ya habían propuestas digamos, para la mejora del Perú. Ahora, hay que también subrayar que en estas discusiones, obviamente, como ha ocurrido en los Estados Unidos y como ha ocurrido en todas las zonas de Latinoamérica, no están participando pues ni las poblaciones indias, ni las poblaciones esclavas. San Martín, digamos, ha decretado la libertad de vientres, pero todavía hay esclavos en Lima, y ese es el peligro, ¿no? Porque antes de pasar a la discusión de la sociedad patriótica, quisiera mencionar algo, que es de que Monteagudo comienza a armar milicias.
Y en estas milicias, digamos, comienzan a participar libertos, mulatos, digamos, sectores populares que Monteagudo comienza a utilizar como una especie de fuerza de choque, ¿no? Entonces, no contento con la expropiación de los bienes de los españoles y ya, digamos, haber transgredido el pacto, digamos, era mantener una suerte de status quo, lo que yo llamo una independencia controlada, que es un oxímoron, porque eso no existe, pero, digamos, tratar de contener, digamos, la independencia, digamos, entre comillas, para que no se nos desborde, para que no tengamos que pagar las consecuencias, ¿no? Porque ese era el tema, ¿no? En Lima Justificada, que es un documento que ahora voy a mencionar, básicamente lo que se pretende es de que sea una revolución pacífica. O sea, no llegar, digamos, que la sangre no llegue al río. Y en ese sentido se parece mucho el pensamiento, digamos, que San Martín quiere imponer con el pensamiento que tienen muchos de estos vecinos, que no quieren, digamos, que ocurra lo que ha ocurrido en otros lugares, en otros lugares de América, ¿no? Entonces, en esta situación que yo ahora, digamos, con la pandemia y con todo lo que estamos pasando, cada vez lo entiendo más, porque, digamos, es una ciudad empobrecida, es una ciudad que tiene peste, es una ciudad que está, digamos, rodeada de bandoleros, hay guerrilla, ¿no? La Mar cuenta que cuando está, digamos, transitando desde los castillos del Real Felipe a Lima, lo asaltan un grupo de guerrilleros y le roban el uniforme, le roban todo lo que tiene. Eso es una ciudad que está totalmente a la deriva, para utilizar, digamos, una palabra fuerte. Ahí es donde se plantea, ahí es donde Monteagudo introduce esta discusión que probablemente estuvo totalmente fuera de lugar en la sociedad patriótica, donde se estaba discutiendo la geografía, la geología, donde habían grupos de trabajo que hemos perdido, digamos, muchos de los documentos, pero, digamos, yo creo que ese es un momento interesantísimo, ¿no? Donde estos miembros, digamos, de la intelectualidad, de la inteligencia, están proponiendo cosas para el Perú, para la minería, ¿no? Está José Gregorio Paredes, que escribe digamos, una especie de paper sobre la industria. Están en esa discusión. Él mete la discusión monarquía o república. Entonces, digamos, politiza una sociedad científica, ¿no? Que por supuesto que la ciencia nunca ha sido neutra, pero, digamos, las sociedades del conocimiento en Europa eran sociedades que justamente se cuidaban de que no entraran los grandes temas políticos porque digamos, iban a dividirlos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Monteagudo aprovechando la salida de San Martín. Ahora, no sabemos si San Martín estaba, digamos, en conversaciones, si ambos tenían el proyecto de monarquía constitucional, porque sabemos que este es un viejo proyecto que se ha generado, digamos, en Buenos Aires, con Alvear, digamos, con esa primera generación que ve que la salida republicana es sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, probablemente él se va y lo deja a él a cargo para que él se encargue, digamos, de manejar esta discusión. Y en esta discusión, que es una discusión muy, pero muy interesante, porque, digamos, la sociedad patriótica, en lugar de estar discutiendo de minerales, comienza a discutir qué cosa le conviene al Perú. O sea, si le conviene la monarquía o si le conviene la república. Y hay muchos peruanos que están dentro de la sociedad y comienzan a argumentar a favor de la monarquía constitucional, ¿no? Por diferentes razones, pero la razón más importante es el orden, la razón más importante es la geografía tan diversa que tiene el Perú, tan fragmentada, diversas razas, que es algo que ya Monteagudo más adelante, en las memorias que va a escribir en Guayaquil, lo va a explicitar mejor. O sea, por qué al Perú, digamos, el Perú no estaba preparado para ser una república y mucho menos preparado para ser una democracia, ¿no? Entonces, es acá, en esta discusión, que entran, digamos, una generación que ha sido formada por Toribio Rodríguez de Mendoza en el Convictorio de San Carlos.
y es la generación de los jóvenes republicanos, digamos, ¿no? Los jóvenes republicanos que no han pasado por la experiencia. O sea, ellos no han visto ni el desborde, pero ellos apuestan por la república. Y nadie los va a hacer cambiar de opinión. Y apuestan, y acá es bien interesante, ¿no? Porque, digamos, se produce toda una discusión dentro de la sociedad patriótica, pero como digamos, también lo había hecho San Martín, se hace una discusión fuera de la sociedad patriótica, donde hay diversas opiniones que van a colisionar y que ya nadie va a poder controlar. Incluso se va a llevar digamos, se va a utilizar como teoría, como marco teórico, el common sense de Thomas Paine, ¿no? Y Thomas Paine, para los que probablemente lo conocen, es el panfletero de la Revolución Norteamericana y es el más radical en el pensamiento republicano, que después los americanos lo van a desaparecer. Pero digamos, ese teórico ya está en Lima y lo están traduciendo, su common sense es traducido al español, y digamos va a servir como el elemento, como el instrumento teórico para que los peruanos comiencen a discutir con San Martín, con Monteagudo, especialmente con Monteagudo, y con la gente de la sociedad patriótica, por qué ellos no están por la salida de monarquía constitucional. Y hay una frase, porque no voy a entrar, digamos, en toda la discusión, porque bueno, hay dos elementos que son bien importantes y son bien interesantes de mencionar. El primero es de que los que están en contra no están en la sociedad patriótica, están fuera, o sea, no son parte, digamos, de este grupo de élite cultural, ¿no? De, digamos, los movers and shakers de Lima, sino que están fuera. Y digamos, son estos jóvenes profesores de universidad, lo que Basadre va a llamar la mesocracia ilustrada, que no tiene un hinterland económico, porque, digamos, los ricos han sido desaparecidos, porque han sido deportados y digamos, sus bienes han sido expropiados por Monteagudo, y digamos, no queda una élite económica. Y lo que quedan son estos jóvenes intelectuales, ¿no? Que muchos de ellos son, como el caso de Sánchez Carrión, son provincianos, y tienen la ilusión por la República. Y tienen, digamos, dos elementos que a mí me parece interesante porque, digamos, la discusión ya se mueve en términos de la cultura republicana. Y el primero es sacar la discusión de la Sociedad Patriótica de Lima, que es un espacio privado y cerrado. Entonces, la carta que manda Sánchez Carrión, que digamos se le llama el tribuno de la República y escribe en la abeja republicana, todos son nombres republicanos, es de que las discusiones sobre el futuro político del Perú no pueden realizarse a puerta cerrada, como se realizan las discusiones por un mayorazgo. O sea, acá estamos en otro escenario y ustedes no van a decidir el futuro del Perú en la Sociedad Patriótica de Lima. Y saca la discusión. Y la discusión entra en la esfera pública y ahí es en la esfera pública que comienza lo que yo llamo la creación de un nuevo vocabulario, la conceptualización de la República, en palabras, igualdad, justicia, bien común, virtud, mérito, comienza a emerger este lenguaje, ¿no? El Perú es un lugar interesante porque, digamos, es un lugar de choque, ¿no? Y ese choque va a generar, digamos, esta necesidad de dar una respuesta no solamente teórica, sino una respuesta que el público que no sabe, digamos, de cuestiones filosóficas pueda entender. Y eso es lo interesante, ¿no? Y ahí viene, digamos, esta frase de Sánchez Carrión que sintetiza, digamos, lo que es la nueva oratoria, la nueva escritura de los republicanos, ¿no? Con una monarquía seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, la necesidad que tiene San Martín de contener, ¿no? De contener, digamos, la revolución,
de detenerla, de plantear, digamos, primero un protectorado, que es, digamos, un gobierno en el cual vamos a llegar todos juntos a una transición. Y ahora yo lo entiendo mucho mejor porque nosotros en Latinoamérica somos expertos en este tipo de transiciones, o sea que a veces no llegan a ningún lugar, ¿no? Entonces él planteaba una transición en la cual probablemente, como él decía, y al final voy a leer unas palabras de él se iba a desprender del poder. Él se iba a desprender, pero digamos, él sentía de que era necesaria una suerte de tutoría, una suerte de legitimidad al haberse disuelto la legitimidad, digamos, del rey. O sea, al haberse creado un vacío de poder, él era totalmente consciente de que era necesario, digamos, hacer una especie de transición para que esto no volara en 1000 pedazos. Y eso era el pacto, digamos, con la élite de Lima, ¿no? El problema es de que para poder gobernar, y acá Monteagudo va a jugar un rol importantísimo, tú tenías también que deshacerte de tus enemigos, porque el peligro real de los españoles no había terminado, ¿no? Entonces es como una especie de cuadratura de círculo, ¿no? Que él no puede cumplir con la promesa de sus socios peruanos o limeños, y va a comenzar a alienarse, digamos, y ahí vienen todos los rumores de que San Martín se quiere coronar rey, que San Martín lo que quiere es, digamos, prolongar este protectorado, que ese fue el plan original, ¿no? Y que comienzan a minar, y yo creo que acá él como soldado, digamos, de una suerte de épica, ¿no? Porque el cruce de los Andes ha quedado para el recuerdo y está vivo, digamos, en el cuartel de los granaderos. O sea, y ahí está todo el tema del honor, el tema del coraje, el tema de la dignidad, y él siente que en esta discusión ya eso se está comenzando a disolver, ¿no? Ya digamos, su honor, su dignidad, todo lo que él había logrado, digamos, en una carrera militar impecable, se comienza a ser, digamos, amenazado por la política, ¿no? Por la política que, digamos, así es la política. O sea, la política, digamos, te pone en situaciones de peligro, de amenaza constante. Entonces, él, en un momento, cuando ya regresa, ¿no? Digamos, esta discusión se zanja, cuando, digamos, los peruanos, porque acá hay un elemento más, digamos, de la historia que la hace todavía mucho más complicada, y es el intento de Monteagudo de manipular las elecciones. Entonces, digamos, por el tema de gobernabilidad, entre comillas, él estaba tratando de meter en el Congreso gente que fuera, digamos, afín a la causa de ellos, ¿no? Entonces, que es la típica, él era, digamos, el operador político, él era el que sabía lo que se tenía que hacer para poder gobernar. Entonces yo creo que ya San Martín comienza a percibir que esto no es lo suyo, ¿no? Que primero él ha tenido ya, regresa de la entrevista con Bolívar, él se da cuenta de que acá tiene que haber uno solo, él no quiere entrar, digamos, en una guerra civil, ni quiere entrar en una colisión, ¿no? Con Bolívar, él se da cuenta que Bolívar tiene la posibilidad de derrotar, digamos, a los remanentes del ejército, y es ahí donde él decide terminar su carrera en América, digamos. El terminar esta carrera que él considera es impecable y que ya Lima lo está entrampando en la política pequeña, ¿no? En la política del día a día, en la política de la acusación, en la política de la prensa, ¿no? Entonces, ya el ambiente que había sido, digamos, y esta es la paradoja de la historia, que a él le había servido esa prensa para poder deshacerse de las autoridades coloniales. O sea, esa fue la estrategia. O sea, la estrategia fue disolver el poder del virrey, digamos, crear falsas noticias, ¿no? Y esa misma prensa, digamos, la prensa limeña había aprendido, había sido socializada en todos esos años, ¿no? A jugar contra el enemigo, ¿no? Y ahora el enemigo, digamos, el próximo enemigo es San Martín. Entonces él se da cuenta de eso
y renuncia, ¿no? Entonces acá hay una conversación que él tiene con Guido, y acá termino. Cuando él regresa, digamos, de Guayaquil, él se da cuenta ya de que acá ya no hay, digamos, posibilidad de dos jefes militares. Se da cuenta de que, bueno, y lo que ocurre en el motín, ¿no? Después de que ha habido toda esta, digamos, discusión con Monteagudo, acusaciones contra Monteagudo de abusos de todo tipo, abusos contra la iglesia, ¿no? Digamos, ya Monteagudo está totalmente, como decimos en el Perú, suelto en plaza. O sea, él ya está, digamos, gobernando con sus propias reglas y con 10 años de experiencia. O sea, él ha estado en todo lugar. Él ha estado, digamos, en el asesinato de los Carrera, se le acusa de haber promocionado o haber sido parte de ese complot. Entonces él ya tiene una carrera, él es un experto. Él es un experto, digamos, en la política pequeña, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, Lima se está defendiendo, y esto es lo que es, digamos, como una suerte de canto de cisne de Lima, ¿no? Porque el canto de cisne es de que gana la opción republicana. O sea, Lima decide. O sea, Lima decide y se va por la República. Pero esa victoria es una victoria pírrica, porque ella va a volver, o sea, digamos, los que terminan deportando a Monteagudo, que en un momento se le hace un juicio, es bien interesante, ¿no? Porque el Cabildo de Lima, digamos, le organiza este motín, ¿no? Es la gente, el pueblo, digamos, es política de la calle, ¿no? Lo que llama Hilda Sábato política de la calle. Y en el Perú comienza, digamos, a desarrollarse ese tipo de política, ¿no? Es que soltar a la gente a la calle y comenzar a presionar al cabildo para que le haga el juicio, que es una especie de juicio de residencia contra Monteagudo. Monteagudo era primer ministro y en 24 horas se decide, ¿no? Y ahí está Torre Tagle, que había dejado, digamos, San Martín al irse a Guayaquil, había dejado a Torre Tagle, que es un trujillano, un liberteño, y él decide deportarlo. Entonces es interesante porque cuando Monteagudo se va, ¿no? Cuando lo suben a un barco, la Limeña, y lo mandan a Guayaquil, él dice, a mí me han derrotado las palabras. O sea, esto no es política real, dice él. O sea, esto es un motín de palabras, ¿no? Pero justamente eso era lo que ellos habían hecho para poder, digamos, haber creado este vacío de poder en Lima, ¿no? Entonces regresa como un boomerang y, digamos, son las palabras, son las acusaciones, es el juicio de residencia en 24 horas lo que termina con su deportación. Entonces llega San Martín y ya Monteagudo no está, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que su operador político probablemente se ha excedido, pero al mismo tiempo no tenía, pues, digamos, esa era la manera de gobernar, o sea, controlar, digamos, o ser tú parte de un gobierno que iba eliminando a los opositores. Es ahí donde él recapacita y decide lo que prometió inicialmente, ¿no? Si los peruanos han decidido, digamos, por la República, yo simplemente me retiro, ¿no? Entrego el poder al primer Congreso Constituyente, que es ahí donde está su amigo Lamar, que, digamos, es un hombre en el cual él confía, porque, digamos, es parte de esa formación que yo mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, acá termino, ¿no? Cuando tiene esta conversación, luego de haber dejado, digamos, el poder, haberse desprendido del poder, le dice a Guido, le dice, hoy es mi amigo un día de verdadera felicidad para mí. Me tengo por un mortal dichoso. Está colmado todo mi anhelo. Me he desembarazado de una carga que ya no podía sobrellevar y dejo instalada la representación de los pueblos que hemos liberado. Hemos cumplido con nuestra misión. Ahora ellos se encargarán de su propio destino, exonerándome a mí de una responsabilidad que me consume, ¿no? Entonces ahí él entiende, ¿no? De que el Perú tenía que vivir su propio camino.
El Perú tenía que pasar por su propio desierto, el Perú tenía que vivir su guerra de facciones, el Perú tenía que encontrarse y que no era posible proteger, ¿no? Esta idea de ser el protector, de ser el que confina a la independencia, que la controla, era una fantasía, era algo que no se podía. Entonces yo creo que al recapacitar en eso y al darse cuenta de que él ha liberado y que después de liberar ya la parte política, digamos, los peruanos la decidirán, es cuando, digamos, finalmente decide que su carrera ha terminado, ¿no? Entonces el Perú como un lugar central, ¿no? Es el lugar donde se corta, digamos, el nudo gordiano, que es el nudo del imperio, pero al mismo tiempo que al cortarlo, tú no puedes resolver las contradicciones que has producido con tu espada. Y lo que tienes que hacer simplemente es retirarte, y la generación que viene de estos republicanos, que son más jóvenes que tú, era una generación joven de 30 años, ellos serán los que resuelvan, digamos, su destino, ¿no? Y acá lo dejo para las preguntas o los comentarios que puedan haber entre la audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo y por haberme escuchado. No escucho. Perdón, acabo de activar el teléfono. Quería felicitarla muy especialmente por su excepcional conferencia y sus conocimientos sobre el protectorado y la situación de San Martín en el mismo. Yo tengo algunas preguntas que voy a realizarle de panelistas que aquí me han informado. Trataré de ser breve, atento a que usted ha pedido, y lo hemos conversado anteriormente, de buscar las más concisas, ¿no es cierto? Hay una que pide se le explique si realmente, espere un minutito porque se me fue para arriba, interesa su comentario sobre cómo quedaron las relaciones de San Martín y Bolívar luego de Guayaquil. Yo creo que había algo de San Martín que realmente se le debe reconocer, es su sentido institucional, ¿no? Que hay, digamos, un respeto por su arma, hay un respeto por su profesión, él la respeta, ¿no? Por eso yo creo que la generación que viene después, porque la Mar también sale, posteriormente va a salir mal del poder, es una generación que no quiere entrar en la guerra civil. Digamos que no quiere llevar a los que han estado unidos por una causa patriota a que se estén matando entre ellos, ¿no? Entonces probablemente al entender él de que acá tenía que haber un solo líder, él simplemente cede la posta, ¿no? Como la cede un soldado. O sea, un soldado entiende las jerarquías, un soldado entiende, digamos, la lógica de la guerra y no entra en conflicto, simplemente entiende lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, y probablemente Bolívar, que tiene otro tipo de personalidad, lo debe haber avasallado, pienso yo, porque no, de esa conferencia no tenemos, digamos, porque es una conferencia privada, ¿no? Pero digamos, yo creo que ahí hay un avasallamiento, un choque de personalidades diferentes, ¿no? Porque digamos, Bolívar ha hecho la guerra en América, pero San Martín viene con otra guerra, que es la guerra en Europa, ¿no? Que le da otra riqueza, otra manera de ver las cosas, quizás en sus claroscuros, ¿no? Y simplemente él simplemente se retira. No sé cómo habrán quedado las relaciones, no sé si se seguirán escribiendo después,
pero yo creo que es el tipo de conversación en la que tú sabes lo que tienes que hacer y simplemente procedes porque te das cuenta que probablemente es lo mejor para el Perú, ¿no? Que tú con tu ejército no lo vas a lograr y que el otro está con toda la energía y con toda la fuerza para lograrlo, ¿no? Esa sería, digamos, es respetar la institucionalidad de un ejército patriota que se considera como un todo y que no lo quieres, porque las guerras civiles, digamos, en el Perú van a venir después. Pero en este momento todavía se mantiene, digamos, cierto equilibrio entre las fuerzas que han peleado por la independencia. Perdón, aquí voy a preguntar yo, Carmen, con respecto a Guayaquil. Voy a hacer un alto. Tengo otra pregunta para realizarle de uno de los panelistas, de uno de los participantes. Después de Guayaquil, San Martín, ya en Francia, escribe al general Miller y a Lafont y dice prácticamente lo que ha ocurrido. ¿Qué piensa usted sobre ello? No lo sé, no conozco esa correspondencia. ¿Usted la conoce? Sí, sí, claro. A ver, ¿qué cosa es lo que les dice? Bueno, fundamentalmente tenemos que recurrir quizás a varios aspectos anteriores. O sea, entre San Martín y Bolívar, yo no quisiera exponer, porque no soy expositor, es usted, doctora Marquillo, a quien respeto profundamente. O sea, me voy a limitar a decir solamente que hubo un pacto anterior entre San Martín y Bolívar de defensivo, o sea, de protegerse entre ambos. Y Miller escribe, a Miller le escribe y a Lafont le escribe, general San Martín, que realmente ese pacto en principio no habría sido cumplido. Son cartas que podrían haberse tenido en cuenta. Pero quiero hacer otra pregunta de un panelista. Interesante. Es decir, pero aparte de su discreción, me he metido en algo que no quería realizar, porque yo soy el coordinador, no soy el que debe preguntar. Hay quien me pide saber qué relación habría quedado entre San Martín y el general Lamar. Esa sería una interesante. Yo estoy ahora trabajando una biografía, una aproximación biográfica de Lamar. El asunto es que Lamar es deportado a Costa Rica. Entonces, quisiera ver si hay correspondencia, porque el tema es ese, ¿no? A través de la correspondencia, si él restablece la correspondencia con San Martín desde Costa Rica. Él vive unos meses, después muere, ¿no? Porque aparte es llevado a la fuerza, es un golpe de Estado, digamos, es el inicio de estos golpes de Estado que ocurren en el Perú. Entonces yo pienso que hay afinidad, es digamos, mi sensación. O sea, la afinidad viene, como mencioné anteriormente, por haber tenido carreras similares. La afinidad viene por haber ido a los castillos del Real Felipe y haberle ofrecido ser general del Ejército Patriota. O sea que hay, digamos, hay un respeto. Y la afinidad viene cuando le entrega el poder a Lamar, ¿no? Entonces digamos, es el aliado, es el O'Higgins, ¿no? Podría ser el O'Higgins del Perú, ¿no? Es el personaje, digamos, en el cual él confía. Él sabe de que Lamar no lo va a traicionar. Lamar, digamos, es un militar de honor, militar que no entra, digamos, en esta política facciosa, ¿no? Aunque al final todos terminan envueltos en la política facciosa. Entonces yo creo que es un tema a explorar, que no se ha visto nunca, porque como que nunca se vio una contraparte de San Martín en el Perú. Yo creo que la contraparte es Lamar. Lamar era un hombre muy discreto, Lamar no era un hombre era el tipo de militar silencioso, ¿no? Él era un estratega, parece que en Ayacucho él escoge el campo de batalla, después trabaja para Bolívar. O sea, cuando viene Bolívar, Bolívar lo considera un gran estratega militar. O sea, él ha estado en todas las batallas, digamos, contra los franceses. Entonces habría que ver, como tarea pendiente, habría que ver si esta relación sigue y si hay correspondencia entre ellos, porque yo creo que si hay, se podrían ver, digamos, estas confesiones,
estos comentarios que usted menciona ocurren con Millet y con Lafon, ¿no? Que él tiene la suficiente confianza para decirle qué cosa fue lo que realmente, porque había que tener mucho cuidado, había que ser muy discreto en estas situaciones políticas tan delicadas. Tú no te podías confiar así nomás, ¿no? Entonces, habría que ver si Lamarr es la persona en la que San Martín confía. Y en eso estoy. He encontrado mucho material sobre Lamarr, pero todavía me falta buscar su correspondencia. Hay una pregunta del general Julio Hahn, que yo no sabía que estaba presente, a quien en este momento le voy a agradecer muy especialmente el acompañarnos. Él es el presidente del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que además tengo el honor de integrarlo. El general Hahn pregunta si mantiene San Martín algún contacto con figuras peruanas luego de su despedida. Pienso que, bueno, yo creo que en la medida de que él toma distancia, o sea, que da un ejemplo, o sea, que establece un ejemplo, digamos, ¿no? Del militar que sabe salir en el momento adecuado porque le tiene respeto, digamos, a su rango, porque le tiene respeto a su jerarquía. Eso es algo que entre militares se respeta. O sea, todo el tema del honor. Queda, digamos, la figura de San Martín encarnada en un grupo del ejército, ¿no? Que son, digamos, los sucesores de Lamarr, que es Domingo Nieto, que, digamos, son militares liberales, ¿no? Son militares que están, digamos, por la Constitución, son militares que están, digamos, por el respeto a la ley, ¿no? Que hay ese elemento que, digamos, deja sembrado, déjale sembrado San Martín, que la Constitución es algo que hay que respetar. Entonces, más adelante, digamos, el que sería el sucesor de Nieto es Ramón Castilla, que es el que le asigna una pensión a San Martín. Entonces hay una tradición en el ejército en el cual esa figura es una figura, digamos, paradigmática, ¿no? Que queda en la memoria de una parte así como queda en la memoria de una parte del ejército Bolívar, que son, digamos, que digamos son los comandantes de Bolívar, ¿no? Que está Gamarra, que está, digamos, los que han servido y que son más afines al pensamiento bolivariano, que es un poco el sistema dictatorial, ¿no? Él crea, digamos, alrededor de él un grupo del ejército, y habría que ver, y eso sería interesante, si las dos tendencias en el ejército vienen de dos modelos, ¿no? Del modelo sanmartiniano y del modelo bolivariano, ¿no? Y que, digamos, esos modelos son los que están creando, digamos, porque el ejército después se va a faccionalizar, ¿no? Entonces lo que yo veo es de que, por ejemplo, el sucesor de Lamarr es Nieto, y Nieto es un hombre que escribe, que lea los clásicos, ¿no? Así como San Martín regala sus libros a la Biblioteca Nacional, queda, digamos, en muchos de los miembros del ejército de leer los clásicos, aunque, digamos, los subrayen, lean por pedazos, pues llevaban a Cicerón con ellos, ¿no? Mientras que habían algunos soldados que estaban jugando las cartas, ellos estaban leyendo, ¿no? Como comencé mi charla, ¿no? Hay una idea del militar institucionalista ilustrado, ¿no? Y habría que ver cuánto de sanmartiniano hay en esa tradición. Y ahora voy a unir dos preguntas. Una es de un participante peruano, la otra no. San Martín tuvo choques con Monteagudo sobre su accionar, y ¿qué piensa del asesinato de Monteagudo? Y yo diría que esta sería la última pregunta, si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, existe, y digamos vamos a entrar a la parte más dark, o sea, digamos un poco... Tal cual. ¿no? Tal cual. Digamos que no es un santo, el santo de la espada es una ficción, es un hombre que está luchando por el poder, que le interesa el poder, que cuando se da cuenta que hay constreñimientos en Buenos Aires, está buscando un camino para él, alternativo, que se da cuenta que en el mundo, digamos, de Pueyrredón, de ellos, él no tiene, digamos, como un extranjero, no tiene como alguien que viene de afuera, entonces él es un hombre ambicioso,
O sea, yo creo que hay que ponerlo, digamos, en su perspectiva. Un santo solamente el apellido, pero digamos, un santo no es, ¿no? Es un hombre ambicioso, es un militar que quiere ganar batallas. O sea, yo creo que el militar cuando quiere ganar y quiere derrotar ya tiene, digamos, un ethos ahí instalado en su cabeza. Entonces yo lo que creo es que con Monteagudo hay esto que los americanos llaman el policía bueno y el policía malo. El good cop y el bad cop, ¿no? Y él es el good cop. O sea, San Martín se presenta, digamos, como el protector, pero al mismo tiempo sabe que necesitas un operador político, porque para poder crear poder, para poder tú ser protector, alguien tiene que estar haciendo el trabajo sucio. Entonces hay un acuerdo entre ellos que probablemente, incluso hasta un acuerdo tácito, ¿no? Que tú no tienes que decirle lo que tiene que hacer porque él sabe, o sea, tú ya lo conoces, a veces la gente se comunica sin palabras, pero por otro lado queda esto que me parece muy interesante en Lima Justificada, que es este documento que Lima, digamos, imprime para sacar a Monteagudo, es que San Martín queda limpio de polvo y paja. O sea, es como el rey no sabía, ¿no? Se crea esa figura bien colonial, ¿no? Viva el rey, muere el mal gobierno. O sea, viva San Martín, muera Monteagudo el malo. Pero el rey sabía que había un virrey que estaba haciendo lo que quería. O sea, era, digamos, la fantasía de proteger la legalidad del gobernante, pero que al mismo tiempo los dos tenían un acuerdo porque se conocían, porque habían hecho la guerra juntos, porque habían estado mandando noticias falsas, o sea, habían estado haciendo trabajo sucio. Entonces creo que ahí hay una alianza, y lo que yo creo que ocurre es de que Monteagudo, como siempre pasa, se extralimita en su poder, ¿no? Entonces, digamos, San Martín es la figura y digamos, Monteagudo está trabajando en la clandestinidad, en la catacumba, ¿no? Pero ahí él está haciendo cosas que digamos, su socio desconoce. Y esto ocurre en todos los gobiernos, ¿no? Digamos que muchas veces si el gobernante no quiere ni saber lo que está ocurriendo en el Ministerio del Interior, en la DINA, en los servicios secretos, eso no me lo cuentes. O sea, y yo creo que ahí ha habido, digamos, una especie de cruce de Monteagudo de las líneas, porque al mismo tiempo él también tenía sus ambiciones. Y él también quería que ese gobierno dure. Y la única manera que dure era eliminar a los enemigos, como lo hizo, ¿no? Y era instaurar el poder en el Congreso. Tenía que controlar el Congreso para poder gobernar. Entonces, pero toca, digamos, la sensibilidad de los peruanos que sentían que estos extranjeros, que ya les comienzan a llamar extranjeros, o sea, a Monteagudo le dicen este extranjero que nos quiere tratar como su rebaño, ¿no? Entonces ya comienza el nacionalismo a aparecer y ya no da posibilidad, digamos, de que ninguno de los dos se quede, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Yo creo, doctora, que con esto damos realmente por cerradas las preguntas, atento a lo que hemos conversado al iniciar, ¿no es cierto? El asesinato parece que es un crimen pasional. O sea que ahí entra ya otro elemento de romance, de abuso, o sea, parece que es un esposo engañado, o sea, hay muchas teorías porque se alquila un asesino, o sea, hay un sicario, digamos, que le mete las puñaladas, y aparte tan joven, ¿no? Porque muere muy joven, 30 y tantos años, o sea, estos hombres habían vivido la revolución, comenzaron a los 18 años, entonces cuando llegan al Perú, bueno, al menos Monteagudo tiene 30 y tantos, es jovencísimo, ¿no? Entonces tiene el mundo a sus pies y pareciera ser que, digamos, se extralimita también en los temas amorosos y un esposo celoso contrata a un sicario y termina muerto, porque había la teoría que lo había mandado matar Sánchez Carrión, pero yo creo que esa teoría no se sostiene, ¿no? Es más bien, él se crea muchos enemigos, o sea, la coalición que lo vence es una coalición
de españoles empobrecidos, de republicanos, de maridos engañados, o sea, todos son los enemigos que lo van a destronar, ¿no? Entonces, un hombre que, aparte de algo más, que yo creo que es importante subrayar, subestimó a los peruanos, o sea, vino él, bien canchero, como dicen ustedes, bien canchero, a querernos decir qué hacer con nuestras vidas, y los peruanos le dijeron, hasta aquí nomás, ¿no? Entonces también, digamos, usa esa profesionalización de la política, le da un sentido de superioridad para poder operar en el Perú, sin darse cuenta que los peruanos también tenían un entrenamiento político y se deshicieron de él, ¿no? Entonces, pero después regresa con Bolívar. O sea, él es tan hábil, o sea, es un político tan hábil que Bolívar lo trae para que sea su asesor, y es ahí donde termina asesinado. Así que esa es un poco la historia. Carmen, mil gracias por tan excepcional conferencia, por todos sus tremendos conocimientos y su trayectoria de historiadora, y algo más, diríamos, ¿no es cierto? Es decir, suma una cantidad de virtudes. Así que, en nombre de todos los que participamos en este evento, de todos modos, cada uno ya tiene abierto su micrófono y su video para hacerlo personalmente. Pero yo, en lo personal y en nombre de la Asociación Amigos del Glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo, le deseo una feliz estada y, bueno, pronta vuelta a su tierra cuando así lo requiera. Muchísimas gracias, y espero volver a visitarlos, Lo esperamos sin falta, y no duden en contactarnos, ¿no es cierto? Me quedé muy impresionada con el museo, me quedé muy impresionada con el cambio de guardia, así que realmente ahí sigue la mística de San Martín. Entonces, digamos, ese retiro de la política lo preservó para la posteridad, ¿no? A veces esos sacrificios, digamos, personales, que son dolorosos, lo que hacen es mantener tu imagen, y es la imagen, digamos, que ha quedado para la historia, ¿no? Entonces, así. Ya lo creo. El señor jefe, los oficiales, suboficiales y soldados llevan con profundo orgullo el uniforme de granaderos. Así que, mucho le agradezco en nombre de ellos. Gracias, ha sido un honor, buenas noches, y ya nos seguiremos encontrando por el camino. Yo quisiera, en nombre del Jockey Club, le agradezco muchísimo a la doctora McEvoy por su excelente disertación sobre estos aspectos tan interesantes de la vida del Libertador General San Martín. Nos ha permitido vivir sus ideales y sus proyectos, y también conocer las cuestiones políticas del momento. También agradezco a todos los presentes por habernos acompañado esta tarde. Buenas noches. Buenas noches, Carmen, un gusto. Hasta luego. Chao, Peter. Bueno, hasta pronto entonces a todos. Hasta pronto.